Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quienes se incorporan a nuestro programa todos los miércoles a esta hora saben que Calidad al Día tiene como objetivo tener un espacio de debate, de conversación, de conocimiento de los temas que están ligados al mundo de la calidad. Y en ese sentido queremos invitarlos siempre a ser parte del programa y acompañarnos en los 91.1 de Radio San Borja, líder en peruanidad. Hoy día tenemos varios temas, todos ellos ligados a la calidad. Se los cuento brevemente para comenzar programa. Vamos a hablar de los fundamentos de la innovación. Estará con nosotros la gente del Produce y nos contará una experiencia muy interesante que han desarrollado hasta hace muy poquito y que continúa, que se llama Startup Perú, que es una iniciativa del Estado peruano que lidera el Ministerio de la Producción y que tiene por objetivo promover el surgimiento y la consolidación de nuevas empresas peruanas. A partir de Startup vamos a poder hablar de innovación sin duda, porque estos proyectos tienen el componente innovador casi en su ADN, así que con ellos vamos a hablar de este tema en un instante. Luego nos meteremos al tema de las preferencias laborales. En el 2014 los peruanos preferían trabajar en una compañía bancaria, según un estudio elaborado por la consultora Merco. ¿Por qué? ¿Cómo se determina eso? ¿Cómo se obtiene un perfil, en este caso, de las preferencias laborales? Hablaremos también en el programa. Y así al final un voluntariado que nos gusta, que nos parece interesante, Enseña Perú. ¿No es cierto? Es este esfuerzo, este empeño de colocar maestros en las zonas rurales o en las zonas donde la escuela pública está más pauperizada, llevar profesores de calidad para de esa manera trabajar con los chicos y ayudarlos a superar las enormes brechas en educación que existen en nuestro país. Enseña Perú es una iniciativa muy interesante y con ellos vamos a hablar también en el programa. Bueno, el menú está servido. Quédense con nosotros y prueben un poquito de cada cosa. Puede ser interesante que se queden los 91.1 y saborear el programa, hablando vaya en términos gastronómicos. Pausa y les presento a nuestros invitados. Quédense con nosotros. Bien, y para hablar de innovación, la gente del Produce, el Ministerio de la Producción, tiene mucho que decir. Está con nosotros el director general de innovación del Ministerio de la Producción, Alejandro Bernaola, que se encuentra ya en cabina aquí en Radio San Borja. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, un gusto tenerte aquí. Y nos acompaña Amparo Nalbarte, CEO y founder de Kulki, ganadora de la segunda generación de Startup Perú. Ella entró en un grupo, por supuesto, de ganadores que nos van a contar ahora de qué se trata esta victoria, porque ya, digamos, quienes conocen Startup de cerca, saben que ganar en Startup Perú es una enorme responsabilidad, digamos, es un premio que uno dice, uy, gané, ¿y ahora qué? ¿No es cierto? Bueno, ellos nos van a contar de qué se trata. Amparo Nalbarte está con nosotros. Amparo, bienvenida. Gracias. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Alejandro, te propongo que comencemos hablando de innovación a partir de la experiencia de Startup Perú. ¿Por qué el Ministerio de la Producción convoca esta iniciativa y cómo lo ligo con innovación? Bueno, hay una política normativa que estamos siguiendo y es el hecho de que el Perú necesita diversificarse productivamente. Así es. Durante años hemos venido creciendo y creciendo gracias a factores externos como un buen momento del precio de los minerales, pero cuando esto falla, miramos hacia atrás y vemos que nos hemos diversificado poco. Uh-huh. De hecho, somos para el Fondo Monetario Internacional una de las economías con mayor peligro ante cambios externos, como en commodities, ¿no? Entonces, parte de buscar nuevos motores de crecimiento está en apoyar a las startups. Las startups ya dejaron de ser una moda en el mundo. Hay economías como Israel, Finlandia, Corea del Sur que la han tomado como un modelo de crecimiento. ¿Qué cosa es una startup? Una startup es una empresa joven que muy rápidamente pasa de micro a pequeña y de pequeña a mediana y, por qué no, hasta grande. Okay. Tiene una capacidad de crecimiento, como te digo, muy grande en los primeros años. Tiene un modelo de negocio que es escalable, es decir, que su mercado puede salir de Perú, empezar por América del Sur y así crecer.
Entonces, las startups son, por definición, empresas que nacen de una idea innovadora. Entiendo. No es una empresa que incorpora la innovación en su proceso productivo, sino que nacen de la innovación. Entonces, desde el año pasado se crea el programa Startup Perú. A la fecha ya van 64 startups apoyadas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué significa apoyadas? Apoyadas significa que primero reciben un capital semilla. Uh-huh. Hay 2 modelos de capital semilla. El primero es de hasta 50.000 soles para grupos emprendedores, es decir, no es necesario que sea una empresa constituida. Y lo que van a hacer con estos recursos es validar su idea y ver si su idea funciona o no. Por eso le decía Amparo que a veces ganar no es tan buena noticia, porque administrar dinero y dinero público con la responsabilidad de tener que conseguir logros es complicado. Así es cierto. Y justo un punto que mencionaste, nosotros lo que remarcamos a nuestros ganadores o beneficiarios es que Startup Perú no entrega premios. Startup Perú entrega recursos que van como la compañía del Estado para probar ideas y consolidar empresas jóvenes, uh-huh, ¿no? Y tenemos la segunda línea, que es para empresas de menos de 5 años, que ya hayan avanzado algo en su idea. Por ejemplo, si es un tema web, ya tengan una página con cierto tráfico o un prototipo, y en ese caso les damos hasta 137.000 soles. De acuerdo. Tanto los 50.000 como los 137.000 son recursos no reembolsables. Es capital semilla. No reembolsable. Capital semilla que no se tiene que devolver. De acuerdo. Y sí, dime. Y bueno, y lo que les pedimos es que entran a un proceso de incubación. Es decir, mientras dure el periodo del proyecto, una incubadora de negocios los va a acompañar. Y de hecho, una tercera línea Startup Perú es que tenemos 7 incubadoras financiadas a la fecha. Uh-huh. Ahora, ¿cuánto es entonces el total que el Estado aporta en las startups? Mira, al momento, entre las 64 startups, más las 7 incubadoras, hemos invertido casi 11 millones de soles, uh-huh, de los casi 70 que tiene el programa. Como capital semilla, para cada una de las startups es alrededor del 75% del negocio que plantean. El saldo va entre un aporte monetario mínimo y un aporte no monetario que se tiene que valorizar. Uh-huh. Pero esto es bajo la figura neta de lo que internacionalmente se conoce como capital semilla, ¿no? De acuerdo. ¿Y qué son las incubadoras? Una incubadora es una institución que te ayuda en el proceso de consolidar, de probar tu idea o de consolidar tu crecimiento siendo una empresa joven, ¿no? O sea, una incubadora te ofrece a ti como emprendedor, entre otras cosas, te ofrece un espacio físico donde puedas trabajar, donde puedas tener la interacción con otros grupos de emprendedores, que es el coworking, lo que va potenciando tu idea. Tercero, te ofrecen servicios de mentoría, tienen una red de especialistas que te van aconsejando, que te van guiando. Cuarto, debería conectarte a una red de inversionistas, o sea, con la posibilidad que te lleve y tú puedas presentar ante potenciales inversionistas tu startup. De esas, en general, en el Perú, las universidades son las que han avanzado más, iniciando pues con incubadoras para sus propios alumnos. Pero vemos que ahora ha crecido, ya se han abierto. De hecho, nosotros de las 7 que financiamos, solo 5 son universidades, no son las 7, tenemos 2 que no lo son. Y en la medida que aparezcan más incubadoras, más startups, este modelo seguirá creciendo. De acuerdo. ¿Y cómo entra Amparo en todo esto, en este panorama? A ver, en enero de este año, si no me equivoco, abrieron la segunda convocatoria de Startup Perú. Y bueno, mi equipo y yo dijimos, necesitamos fondos para seguir avanzando en nuestro proyecto. ¿Cuál es tu proyecto? ¿Qué proyecto tienes entre manos? Se llama Kulki. Kulki es una plataforma de pagos que permite a cualquier tipo de negocio online, digital o una tienda física, por ejemplo, aceptar pagos con tarjeta de crédito, débito, Visa, Mastercard, American Express o Diners, cualquiera de las marcas. Lo que evitaría que estas tengan que ser todo un sistema complejo de cobros, sino que podrían acudir a Kulki para que mediatice ese pago, digamos. Exactamente. Okay. Por ejemplo... Suena bien, ¿eh? No, es excelente. Por ejemplo, un negocio, un e-commerce, se puede conectar a nuestra pasarela, por ejemplo, ¿no? A través de una librería. Y, por ejemplo, un negocio físico, un taxista o una tienda de ropa, pueden descargarse una aplicación en el smartphone, en el teléfono móvil, y con esto generar las órdenes de cobro. Ok. ¿No? Entonces, en enero, el proyecto estaba simpático,
Sí, habíamos avanzado bastante. ¿Por qué tu equipo necesitaba, qué impulso necesitaba el equipo para continuar? El tema de pagos es un negocio caro. ¿No? Nosotros teníamos que invertir bastante en recurso humano, en la plataforma en sí. ¿En programadores, dirás? En programadores, ¿no? En licencias también. Okay. Necesitamos ser PCI Compliance y un montón de licencias, estándares internacionales para cumplir con estos requisitos, ¿no? Entiendo. Y ofrecer un buen producto. Entonces, recibimos financiamiento previo, pero es muy limitado, ¿no? ¿Quién nos financió? Guaira. Con Telefónica. Okay. Que es una incubadora también, ¿no? Es una incubadora también. Claro. Bueno, pero no fue suficiente. No fue suficiente, exacto. Entonces, este dinero que va a ingresar de Startup Perú nos va a servir a nosotros ya para validar el modelo y el producto, ¿no? O sea, nosotros ya hemos trabajado en todo el prototipo, en todo el producto, ahora lo vamos a lanzar al mercado. Cuéntame de enero al momento en que finalmente ganan este reconocimiento de startup y el ministerio se compromete con ustedes a abonar ese dinero para seguir en el proyecto. ¿Cómo fueron los pasos? ¿Cómo se fue avanzando para ser merecedores a ese reconocimiento? Bueno, primero se lanzó la convocatoria. Tuvimos que completar un formulario que tiene todas las preguntas básicamente del modelo de negocio. ¿No? Como cuál es la idea, cómo la vas a vender, cómo. Pero igual complejo de redactar, ¿no? Para vender una idea siempre hay que pensar cómo decir las cosas, ¿no? Lo complicado es reducirlo, porque si tú intentas escribir 4 hojas, 5 hojas, te van a salir. Pero ahí nos ponen límites, ¿no? Cada espacio tiene cada cajita, ¿no? Donde pones las respuestas tienen límites. De acuerdo. Entonces llenaste el formulario, lo enviaste. ¿Qué vino después? Después de eso nos llegó un correo electrónico avisándonos que habíamos pasado a la siguiente etapa. Celebraron con el equipo, ¿no? Por supuesto. Entonces. Pero dijimos, eso no es todo. Todavía falta un paso más. Después de 2 días de recibir ese correo, tuvimos que ir a hacer una presentación, que es el famoso pitch de 5 minutos. O sea, te dan 5 minutos para vender tu idea. Nada más. ¿Y quién te escucha? Son jurados especializados del mundo de las startups, inversionistas, perfil comerciales también, ¿no? Que vean el potencial de la idea y del negocio. Estoy convencido que hay gente que nos está escuchando que se debe estar preguntando, ¿y cómo se prepara en 5 minutos, digamos, un convencer a alguien de una idea para que además suelten dinero, digamos? Bueno, lo que tienes que hacer primero es contestar preguntas básicas, ¿no? Lo primero que tienes que decir es ¿cuál es el problema? Ese es el problema que he encontrado en la sociedad o en cierta necesidad y así lo voy a atacar. Esta es la solución. Y ahí presentas tu producto. ¿Pero qué haces? ¿Un PPT? ¿Un Prezi? No sé. Haces una presentación, un PPT. ¿Pero van todos? ¿Va uno solo? ¿Eligen a uno? Generalmente una persona es la que expone. Aprovechan al máximo los 5 minutos. ¿Pero mucha tensión, muchos nervios o no? Sí, pero la práctica es el maestro. Así que ¿Tú fuiste en el caso de Kulki? Sí, fui yo. De acuerdo. ¿Cómo crees que los convenciste? ¿Por qué los convenciste? Uno, por la pasión con la que uno cuenta el proyecto. No es algo nuevo, es algo en lo que venimos trabajando ya hace bastante tiempo y todas nuestras fuerzas están puestas ahí. Y 2, porque el producto es muy bueno e innovador. Entonces, eso es un gran componente que están pidiendo ellos, ¿no? De acuerdo. Además que resuelve un problema en particular. Es una necesidad latente en el país. Quiero seguir preguntándote, me tengo que ir a la pausa, pero antes de irme quiero que me cuentes algo. ¿Por qué tomaron esta vía y no se fueron al banco como cualquier empresa que busque recursos y pedir un crédito a, no sé, 5 o 10 años para poder invertir? Dime, sí. Bueno, hay una razón muy sencilla. Unas que son fondos no reembolsables. Es una gran ventaja. Es una gran ventaja. Pero, claro, de acuerdo. Y bueno, 2, si queremos pedir un préstamo al banco es muy caro, ¿no? Y amarrarnos con una entidad financiera, estando en un negocio que es de alto riesgo, nos puede amarrar a nosotros por un largo periodo de tiempo. Ya, pero Amparo, si no ganaban startup con la pasión con la que me hablas de tu proyecto, estoy convencido que sí hubiese sido al banco. Hubiera buscado otros inversionistas primero. De acuerdo, muy bien. Bueno, de eso me van a hablar después de la pausa. Gracias por estar con nosotros. Hacemos un corte y seguimos aquí. Continuamos en Calidad. Muy bien, continuamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad. Estamos con Alejandro Bernaola, director general de innovación del Ministerio de Producción
y con Amparo Nalbarte, CEO, founder de Kulki. ¿Por qué le pusieron en inglés, Amparo, el título a...? En realidad, Kulki no está en inglés. ¿Ya? Kulki está en quechua. No, Kulki, pero sí CEO y founder, digamos, como para ligarse con el exterior, digamos, ¿no? Ah, bueno, sí. Me parece absolutamente valioso. El nombre de Kulki... Sí, eso te iba a preguntar. El nombre de Kulki está en quechua y significa dinero o billetera en quechua. Dinero o billetera, Así de acuerdo. es. Quiero pasar con Alejandro para hablar del tema de innovación, pero quiero antes que tú me cuentes por qué el componente de innovación o en qué áreas de tu proyecto el componente de innovación está transversalmente instalado, Amparo. A ver, cada proceso que nosotros realizamos, desde que nos despertamos o desde que empezamos el día, tenemos que hacer las cosas diferentes, siempre facilitándole la vida a las personas. Entonces, vemos lo que ya está en el mercado, vemos cuáles son los procesos y tratamos de innovar buscando procesos que sean más simples para el producto, para el quien lo va a usar y todo. Y eso es transversal a todo el producto, o sea, desde Kulki como la plataforma en sí que ven, hasta el tema de cómo nos comunicamos con ellos, todo lo que es atención al cliente y todas estas herramientas de capacitación, videos o soporte de comunicación que va a ir direccionado hacia el público, ¿no? Entonces, todo tiene un componente de innovación hasta en el marketing. No vamos a buscar publicidad tradicional, voy a salir en una televisión, no necesariamente. O sea, vamos a buscar maneras diferentes de hacer las cosas. Pero eso significa repensar todo de nuevo, casi vivir, digamos, porque uno toma lo que ve y lo imita, si ha funcionado. Acá se trata de casi no mirar alrededor, sino imaginar desde uno mismo cómo podría ser. Debe ser un complejo sistema de todo el tiempo ir pensando y negociando entre ustedes qué es lo bueno y qué es lo malo. Sí, en realidad discutimos bastante estos temas de qué es lo mejor, ¿no? Vemos modelos tradicionales en Perú, pero vemos que son muy costosos. Vemos modelos innovadores en el mundo y decimos, ¿por qué no podemos hacer lo mismo? ¿No? Entiendo. Entonces tomamos también las mejores prácticas y las tropicalizamos a lo que nosotros podemos hacer aquí. Ok. Alejandro, ¿por qué Kulki sería un ejemplo del objetivo de diversificación productiva que el Ministerio de la Producción se habría trazado para un programa como este? Cuando conversamos con expertos internacionales o vemos otras economías, hay un comentario que surge y que va en el sentido de la diversificación productiva, ¿no? Kulki es una startup insertada en un sector que tiene un potencial de crecimiento muy grande en el país, ¿no? Que es el tema de servicios y operaciones financieras. Perú tiene una normativa más flexible que otros países de la región. Colombia tiene una ley de lavado de activos que casi impide movimientos de dinero. En Venezuela no se pueden sacar recursos del país. Argentina tiene una ley muy parecida. Entonces Perú tiene un potencial y hay muchos inversionistas observando lo que se puede desarrollar aquí en Perú para la región. Entonces, de por sí, ese ya es un nuevo motor por desarrollar, ¿no? Uh-huh. En el resto de las startups que se presentaron, los componentes de innovación que encontraron, ¿qué tan interesantes eran? Es decir, los chicos, la gente que se presentó, porque había mucha gente joven cuando pude asistir a la ceremonia de premiación de este evento, vi mucha gente joven, no exclusivamente joven, pero sí mayoritariamente joven. ¿Por qué crees que está ahí la innovación? ¿Dónde está en ellos la innovación? A ver, hay dos... Cuando vemos un poco el perfil de los que postulan Startup Perú, y es en general un perfil del emprendedor, es que hay dos momentos. Hay dos momentos en que a uno le despierta el espíritu emprendedor. Uno es cuando estás terminando la universidad y puedes apostar como un modelo de vida, de un trabajo, apostar por tu emprendimiento. Y un segundo momento es cuando tú ya has tenido cierto tiempo en determinado sector, estás bordeando los años 40, tienes mucha experiencia, ya has vivido tu sector y tienes alguna idea para mejorarlo, para innovar y te arriesgas por el segundo momento emprendedor, ¿no? Entonces, en verdad, tienes mucha juventud, pero también tienes mucho emprendedor especializado, ¿no? Y es ahí donde vas encontrando y vas viendo que esos startups están en nichos cada vez más específicos, pero con mucho potencial de crecimiento. Entonces, para que tengas una idea, en la segunda generación de startup tuvimos casi 3.000 aplicaciones
de las cuales nosotros trabajamos con YouNoodle, que es una plataforma de Silicon Valley que hace estas mismas evaluaciones en otros países. Trabajamos con más de 100 jueces, entonces ellos revisan las aplicaciones y nos pasan un listado sobre la base de ciertos indicadores. Entonces, hay que reconocer que hay muchos emprendedores que tienen una idea, pero que no saben que a lo mejor esa idea ya se está desarrollando en otro lado, ¿no? Entonces nosotros tenemos más de la mitad de los jueces que tenemos son internacionales. Entonces ahí es donde hay un primer mérito innovador, ¿no? ¿Esos jueces te comentaron qué sobre estos chicos y sobre su capacidad de innovación? Los jueces no tienen contacto entre ellos, es una red que YouNoodle maneja. Es como más o menos el mecanismo es que una misma aplicación llega a 4 jueces que no tienen ningún contacto, la califican, hay un promedio ponderado y si pasas cierta nota, pasas a la segunda etapa, ¿no? Y en la segunda etapa, como contaba Amparo, este año hemos tenido 100 startups que pasaron al momento de los pitch. Ahí tenemos 7 jurados, de los cuales se van turnando porque son 2 días completos y tenemos 4 jurados presentes por cada presentación. ¿Y esos jurados nunca te comentaron, oye, me he quedado impresionado con esto, me ha gustado esto, esta es una debilidad? Sí, claro, o sea, los jurados son completamente independientes. Esto es un programa de recursos públicos, pero en los cuales todos somos conscientes que el Estado no está, ni los funcionarios públicos estamos en capacidad de decidir o no. Entonces encargamos la decisión a quien sí domina el tema. Entonces nos apoyamos mucho en YouNoodle para buscar el mérito innovador, la posibilidad del negocio. Y el segundo jurado es básicamente un jurado de inversionistas, ¿no? O sea, en verdad de gente que te escucha y decidiría si invierte o no. Entiendo. Entonces, es como 2 momentos definidos y podemos decir que los 41 que pasaron en donde está Kulki es las 41 en donde un inversionista pondría recursos. Ok. Amparo, vamos con el tema de lo no reembolsable. ¿No es cierto? Estoy convencido que hay gente que va a pensar lo siguiente. Además, a mí se me pasó por la cabeza en algún momento, debo ser honesto también. Digo, ¿qué tal raza? O sea, ¿les dan plata? Arriesgan, es verdad, su tiempo, su esfuerzo, pero si les va bien y son un éxito y se vuelven multimillonarios con su idea, lo hicieron con recursos de todos, pero gana una empresa, gana un grupo pequeño, gana una empresa privada finalmente. ¿Cómo se le explica esto al público en general? En realidad, particularmente en el caso de Kulki, lo que buscamos nosotros es poder atacar un problema que es social, ¿no? El tema de la bancarización, el tema de no tener acceso a herramientas que les permitan generar mayores ingresos, a la larga va a generar mayor valor en este tipo, en la sociedad en general. Pon un ejemplo. ¿No? Por ejemplo, una tienda que ahorita solo acepta pagos con dinero en efectivo, está expuesta a que le roben, evaden impuestos, no son formales, ¿no? Entre otras cosas. Con una herramienta como Kulki podrían llevar un registro de todos sus ingresos, podrían aceptar un nuevo medio de pago a un mejor precio, ¿no? Solo van a pagar cuando tengan transacciones de verdad, o sea, no van a gastar ni en afiliación, ni en membresía, ni en alquileres, ni nada de eso. Entonces, un proyecto así de este tipo genera valor no solo a la empresa en sí, porque efectivamente tiene que generar ingresos para poder ser sostenible, pero también genera un valor en la sociedad y quien se beneficia finalmente son todos, ¿no? Y eso es lo que busca el Estado, poder invertir o poder apoyar este tipo de emprendimientos para que generen un valor futuro en esta sociedad. Esa mirada me parece una mirada interesante, es decir, en la manera en que Kulki puede ayudar, por ejemplo, que muchas empresas se formalicen a partir del sistema, el Estado gana, en tanto que una empresa formal va a pagar sus impuestos, ¿no es cierto? Pero estoy convencido que Alejandro quiere decir algo más. Sí, de hecho estas startups, una vez que se consolidan, reembolsan más de lo otorgado, ¿no? O sea, eso es importante. Lo que vamos a tener es empresas que primero que nada crean puestos de trabajo, pagan tributos, generan oportunidades y más o menos para que tengas para dar una idea, a nivel internacional se estima que, por ejemplo, de cada 10 startups que se pueden financiar, probablemente 4 fracasen.
3 te regresen tu inversión o tal vez un poquito más, pero las otras 3 te van a devolver con creces la inversión, ¿no? Pero eso es importante que lo menciones, porque no es dinero a fondo perdido. Es un dinero que va a regresar y que se va a regresar multiplicado además. Mira, yo voy a poner un ejemplo que tal vez unos van a decir, bueno, es un ejemplo atípico, pero no es así. Todos los que han visto la película Facebook y los que investigan un poquito más la historia, Facebook nace de 2 amigos en un dormitorio de una universidad, de ahí suman uno más. Hoy Facebook tiene más de 12.000 trabajadores. Google es un proyecto universitario de 2 estudiantes del MBA de la Universidad de Stanford, 2 estudiantes. Hoy Google llega casi a 50.000 trabajadores en todo el mundo, ¿no? Entonces, ese ejemplo de esas empresas también se tiene en el Perú. Cuando conversas por ejemplo, Amparo, empezaron como una idea, eran un grupo de trabajo y cada vez van contratando programadores, necesitan desarrolladores. Claro, ahora somos 6 personas, iniciamos 2. Ahora somos 6 personas. Claro, no. Yo estoy a muerte con el proyecto, pero me parece importante entenderlo para que se sepa que no es que el Estado pone 50.000 soles en máximo, digamos, porque puede ser menos dinero, en una empresa donde unas personas, unos chicos van a hacer empresa, van a ser muy productivos, probablemente hagan mucho dinero, pero hay que tener claro que esto sí reditúa en el Estado, no es que esté beneficiando a unos pocos. Por eso me pareció importante el tema, ¿no? No, así es. En verdad, en la medida que tengamos más startups, apostemos por Seguro. vayamos desarrollando nuevos motores de crecimiento, vamos a empezar a sentir como sociedad y ya no a nivel individual de empresa los Muy bien. beneficios. Bueno, y si yo quisiera ser, y ya para terminar, Amparo, socio capitalista de Kulki. Tengo un dinero y me provoca invertirlo en Kulki. ¿Lo puedo hacer? Por supuesto. O sea, ya podrías decirme, bueno, te damos tantas acciones, tendrías tales participaciones. ¿Hay capacidad hoy día en Kulki para eso? Mira, primero nosotros vamos a buscar la inversión, pero una vez que se acaben los fondos de Startup Perú, ¿no? Lo ideal no es regalar la empresa ahorita. Así es, no es momento, digamos. ¿No? Sí, ahorita no es momento. Pero una vez que se acaben los fondos de Startup Perú y nosotros necesitemos levantar dinero, sí, efectivamente se abre una ronda de inversión donde se cede alrededor del 20% de las acciones de la empresa a cambio de $300.000, $400.000. Así la están Más cotizando. o menos en promedio, ¿no? Eso es el estimado de una startup de nuestro estilo. Fantástico. Bueno, no seré yo el accionista. Pero déjame contarte que lo que estamos trabajando en Startup Perú es que ahorita tenemos activa las líneas de capital semilla y de incubadoras, Ajá. pero estamos trabajando una que el primer inversionista, como cuenta Amparo, que invierte en una startup en crecimiento es un inversionista ángel, que por lo general es una persona con experiencia y que a su vez que invierte aporta en el crecimiento de la startup. Claro. O sea, no es todavía el inversionista que pone El plata, clásico. recibe capital y espera a Y ver al qué año pasa. y al año cobra utilidades si es que las hay, claro. Entonces nosotros vamos a desarrollar o estamos trabajando en un instrumento en el cual a aquellas startups Ujú. que ya han tenido un proceso de capital semilla y se acerquen con un inversionista ángel, nosotros le podemos poner un porcentaje de la inversión para que el inversionista ángel no licúe el Ok. capital de la empresa. Entonces, Interesante. seguimos apoyando al emprendedor y ya estamos en una segunda etapa del crecimiento de las startups. Fantástico. Bueno, me encanta la idea, Alejandro. Muchas gracias. Nos tenemos que ir. Y Alejandro Bernabola, director general de innovación del Ministerio de la Producción. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Solo comentar que hemos lanzado un concurso que se llama Startup Tel Aviv, ¿Ya? donde a las startups que se inscriban en nuestra web www.start-almedioapp.pe pueden concursar para poder ir a Tel Aviv a una semana de la innovación de startups. Van a tener contacto con el ecosistema y Amparo fue la ganadora del año pasado con no te Kulki. creo. Sí, en realidad fue una semana increíble. Ahí me contagié de mucha energía. Seguro. Y toda la experiencia Sí, que hay ahí, claro. ¿no? Sí, no, hay cosas increíbles. Ves diferentes emprendimientos, ves inversionistas, te reúnes con ellos, cara a cara, te dicen, "No, esto sí, esto no, hazlo otra vez". Bacán. Es súper directo. Oye, Amparo, a ti y a todo tu equipo, mucha suerte en el Muchas proyecto gracias. Kulki. De verdad, que sea un éxito. Gracias. Que se lo gracias. merecen será, después de lo tanto será. trabajo. Muy bien. Amparo Zuckerberg Nalbarte ha estado con nosotros esta tarde aquí en Calidad del Día. Ojalá que el proyecto Kulki salga adelante y sea un ejemplo de pequeña empresa, luego mediana y luego gigantesca. Nos vamos a la pausa y volvemos.
Continuamos en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El tema de la innovación, sin duda apasionante. Si vieran a Amparo Navarrete cómo le brillaban los ojos cuando hablaba de su proyecto, yo supongo que es la mirada de los innovadores y de los que emprenden proyectos y tienen muchas ganas de comerse el mundo. Así que suerte para ellos y para el proyecto Kulki. Bueno, cambiamos de tema. Imagínense lo siguiente, que le preguntemos a los trabajadores en general de nuestro país, ¿cuál empresa vale la pena para trabajar? Pero preguntar a los trabajadores, que es otra mirada. Hay un estudio muy interesante de Merco que valora la opinión de los trabajadores de las empresas junto a otras 5 fuentes de información más. Y la interrogante principal es ¿cuál es la empresa con mejor atractivo para trabajar? Miguel Solano, gerente de Merco Perú, nos acompaña y nos va a hablar y nos va a contar de este estudio en profundidad. ¿Cómo está, don Miguel? Bienvenido. Bueno, Ricardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Merco el año pasado lanzó la primera edición de un estudio que le llamamos Merco Personas o Empresas con Talento. Significa mejores empresas para trabajar en el Perú. Okay. Entonces, Merco lo que ha querido hacer es presentar una metodología alternativa a las empresas de mejor empleabilidad en el Perú, considerando 3 valores básicos. Primero es calidad laboral, segundo, marca empleadora y tercero, reputación interna. Okay. Entonces, considerando esas 3 variables, donde cada variable tiene algunos indicadores, la gran pregunta es, ¿la mejor empresa para trabajar tiene un punto de vista o tiene varios puntos de vista? Okay. Merco siempre ha apostado por encuestar a los stakeholders, que son diferentes grupos de interés. Entonces, una empresa, digamos, cuando uno dice, voy a solamente a considerar a los colaboradores de esa misma empresa, la pregunta es, ¿los colaboradores de una empresa son eternos en la empresa o no son eternos en la empresa? Tienen una mirada diferente, además. Y tienen mirada diferente. Entonces uno dice, ¿por qué no, además de tener información de mis propios colaboradores, comienzo a tener información de las variables mencionadas de los colaboradores de las mejores empresas del Perú? Okay. Entonces, por eso en la introducción se mencionó que nosotros encuestamos como una primera fuente a los trabajadores o colaboradores de las mejores empresas de reputación en el Perú. De acuerdo. ¿A qué llamamos colaboradores y trabajadores? Eso le iba a preguntar, ¿de qué rango son esos trabajadores? Desde un obrero hasta un gerente general. Es amplio el perfil. Barre todos los sectores. Interesante. Entonces dijimos, este es un stakeholder interesante y contra quién medimos esos valores que ellos han dado en estas 3 mediciones, ¿no? Dijimos, ¿por qué no consideramos también los futuros colaboradores? ¿Y quiénes son ellos? Los universitarios de los últimos años, que sería nuestra segunda fuente. Pero que tienen menos conocimiento de la organización, seguramente. Exactamente, que ven más la organización como una marca empleadora o como un aspiracional a donde quisieran ir ellos. De acuerdo. Después dijimos, ¿y qué pasa si también consideramos a los egresados de las escuelas de negocios, que ya han tenido un trayectorio? Entonces va a ser nuestra tercera fuente. Después dijimos, si ya tenemos esos 3, ¿y por qué no a la población en general? Donde la población en general puede caer una persona que tiene una universidad, que no tiene universidad, que tiene diferente nivel. Entonces ahí tenemos las 4 fuentes. Y después dijimos, a ver, ¿quiénes son los expertos de recursos humanos? Son los gerentes de las empresas. Por supuesto. ¿Por qué no los encuestamos a ellos también? Muy bien. Y el último es, ¿y por qué no vemos las políticas de gestión o benchmarking de las empresas? Cruzamos estos 6 con las 3 variables y sacamos nuestras mejores empresas para trabajar en el Perú. De acuerdo, pero ahora, como todo ranking, lo que siempre le van a cuestionar es la metodología empleada. ¿Cuál fue la metodología que usaron ustedes y cómo la validaron? Correcto. Esta es una metodología súper validada porque comenzó en el año 2006 en la Universidad Complutense de Madrid. Se hicieron muchísimos análisis. Cuando uno valida una metodología tiene que tener validez de constructo, seguro, validez de fiabilidad y validez de criterio. Se hicieron esas 3 validaciones. Se hicieron en Latinoamérica también estudios, primero en Colombia, después en Chile, después en Argentina. Entonces el estudio parte de 3 factores básicos que vimos, que son calidad laboral, marca empleadora, reputación interna, que han salido como consecuencia de un estudio global. Y cada uno de ellos, en categoría de dimensión, está compuesto por 5 factores más. Entonces, al final nosotros evaluamos 15 variables que son consecuencia de análisis cualitativos y cuantitativos que se han hecho a nivel de Latinoamérica y a nivel de España, que reflejan
lo que para los diferentes grupos de interés son las mejores empresas para trabajar, ¿no? Y si hay alguna duda, siempre uno podrá someter su metodología a un estudio, a una consultoría que lo audite, que lo valide. Exactamente. ¿Ustedes han hecho eso, señor Solano? Sí, nosotros tenemos la metodología de Merco, está colgada en la web de Merco, www.merco.info. Ya. Inclusive somos uno de los pocos monitores, creo que los únicos en el mundo que tenemos metodología auditada Ya. a nivel mundial y también en el Perú por KPMG. Ok. Entonces lo que hacemos nosotros es, luego de la metodología aplicada, se audita esta y hacemos públicos los resultados. Siempre lo hacemos públicos los resultados a través de prensa, a través de un evento, y la parte final ya es la comercialización de los datos en sí, ¿no? Muy bien. Dicho eso y teniendo claro entonces cuál es el... Hemos pintado la cancha, Sí. vamos con los resultados. ¿Qué nos puede adelantar de los estudios de este año? Este año es bien interesante porque es la segunda medición de Merco. En la primera medición, si uno ve la primera mirada, dice el sector que tiene más empresas es el minero. Ok. Tiene 14 empresas. Pero también Merco, además de la cantidad de las empresas, ve la calidad del puntaje que han sacado cada empresa. Ya. Entonces, nosotros queremos ver este año, ya los resultados los vamos a presentar el 23 de julio, cómo se han movido unos sectores que para nosotros son clave. Por ejemplo, si nosotros sumamos al sector bebidas la parte de alimentación y aseo y llamamos a este sector consumo masivo, encontramos que no son 14, sino son 16 empresas en ese sector. Entiendo. Y este promedio de las empresas de 16 de consumo masivo es superior al Cambia, sector por minero. supuesto. Claro. Otro sector consolidado que podríamos verlo de cerca es el sector financiero. Ya. Si nosotros sumamos banca con el sector AFPs. Así es. Otro tenemos tecnología y telecomunicaciones, si sumamos telecomunicaciones con tecnológico informático. Otro retail superior, si sumamos retail especializado con retail especializado con supermercados. Y también, Carlos, llama la atención la parte no de consumo masivo. Pues Ya. me preguntaban, Miguel, ¿y qué pasa con el sector no de consumo masivo? Fíjense qué pasa si sumamos industrial Ya. con infraestructura, con siderúrgico, llegamos a tener más de 11 empresas. Claro. Entonces, lo interesante, se están terminando de procesar ahorita todas las encuestas, es cómo se han movido esos sectores y las empresas cómo han ido siendo más relevantes para unos sectores u otros, ¿no? En el primer ranking nos salieron 30 sectores. La primera pregunta para el 2015, que la vamos a resolver en un mes, yo me comprometo cuando tengamos los resultados. A mandarlos. Vengo y todo lo demás. Ver primero, ¿se mantienen los 30 sectores? ¿Han entrado sectores nuevos? ¿Cuál es el movimiento que ha habido entre sectores? Porque esto es importantísimo en el sentido de que cuando uno habla de reputación, muchas veces se centra en reputación externa. Sí, pues. Pero la reputación comienza por dentro, como todo en la vida. Y la reputación interna, que son los valores de lo que nos ven los colaboradores y otras opiniones que podrían ser posibles colaboradores, es vital también para la empresa. Entonces, Totalmente de acuerdo. esto comienza a decir por qué las empresas tienen que ser atractivas para trabajar y qué es lo más importante para los colaboradores actuales y los potenciales. Me parece ¿no? interesante que piensen en los colaboradores, porque cuando uno dice yo trabajo en la empresa tal, la gente dice, qué interesante, en función a la marca y al imaginario que uno tiene de esa marca. Pero cuando habla con el colaborador, te puede contar una historia completamente diferente de esa organización. Exactamente, exactamente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho, cuando revisamos el primer estudio, dijimos, a ver, ¿qué es lo que interesa más a la gente? Cuando nosotros vimos esas 3 divisiones de calidad laboral, reputación interna y marco empleadora, se dijo, bueno, la gente trabaja por un salario. Entonces dijimos, a ver, ¿qué cosa constituye la calidad laboral? Entonces dijimos, a ver, la calidad laboral, luego de todos los estudios que se hicieron, acá lo tengo apuntado, son 5 aspectos básicos. Primero, que la gente sienta que percibe un salario coherente con su función. Salario justo. Segundo, el desarrollo profesional y las promociones internas. Tercero, que hay una motivación y reconocimiento. Cuarto, mantener una buena relación con los mandos inmediatos. Y quinto, acciones de conciliación entre la vida personal y profesional. Cuando uno pregunta en el Perú si la calidad laboral es importante, sale súper importante. Pero cuando uno comienza a investigar los índices de rotación y los índices de cambio de los altos gerentes o personal de talento, la última razón es el salario funcional. ¿Ah, sí? Sí. Entonces hay un salario que se llama salario emocional. Y ese salario emocional está dado por el trato, por la motivación,
por el sentirse bien. ¿En cualquiera de los niveles de la organización o básicamente en los gerenciales? En cualquiera de los niveles de la organización. Ya han habido casos de gente de niveles medios o bajos que pasan a otras empresas inclusive con salarios menores, porque ven un equilibrio entre su vida profesional y vida personal. ¿Qué generación es la que tenemos ahora actualmente? No, claro, Millennials y generación Z. Le entiendo. Esa generación Millennium y Z es diferente a las antiguas generaciones. Absolutamente. Antes las generaciones Baby Boomer, X y Y pensaban que en una empresa uno entraba y se quedaba hasta morir. Ahora la rotación es tan alta que en los últimos estudios ha dicho que están promedio 3, 4, máximo 5 años. Máximo 5 años. Y si vemos 40, 45 años de vida laboral, quieren ampliar la edad de jubilación, vemos que uno va a estar en 12, 15 empresas durante el transcurso de su vida. No, es verdad. Entonces, Por ejemplo, esas empresas tienen que considerar todos estos aspectos, ¿no? Si le hago caso, digamos, a los datos que usted tiene, don Miguel, y no incorporamos, o sea, ponemos como última variable el salario. Por ejemplo, la relación casa-oficina, tener la posibilidad de trabajar en un sitio donde entiendan que hoy tengo que estar con mi hijo porque es el día del padre en el colegio y me dejen salir, no tiene precio. Y la gente valora eso. Y se me acaba de ocurrir porque se viene el día del padre, digamos. Buena relación con los inmediatos sí me preocupa un poco. Porque a veces la relación... Esa es una de las causas por qué mucha gente se va, Así, porque no tiene buena relación con el jefe. Así es. Entonces, la parte clave es que cuando uno promocione un jefe en la empresa, vea que el perfil sea el adecuado. Totalmente. Porque ese jefe va a ser responsable del futuro de muchas personas que pueden ser brillantes, pero el jefe o las puede subir o las puede hacer decaer tremendamente, ¿no? Tremendamente. El tema de la motivación sí me parece un poco... O sea, hay que pensar cómo motivar. Sí. Y eso hay muchas opciones hoy, cursos para los trabajadores, capacitación, premios, una serie de elementos. Acá Carlos, la gente se olvida de lo siguiente. Sí, don Miguel. Hace muchísimos años, Maslow escribió la pirámide de las necesidades humanas. ¿Qué significa? Que el ser humano nace con un pack de necesidades. Dentro de esa pirámide hay una necesidad de reconocimiento, porque partimos de necesidades fisiológicas, sin duda, necesidades de seguridad, necesidades sociales, pero esa necesidad de reconocimiento es vital y es increíblemente activa para el ser humano. Entonces, si el ser humano siente que no tiene esa retroalimentación, sus esfuerzos al final no van a ser recompensados y siente que no tiene tanta valía y lo que busca es rotar a otras empresas, migrar a otras empresas. Muy interesante, don Miguel. Queda pendiente ese estudio. ¿Cuándo nos lo manda? ¿En julio? Sí, el 23 de julio lo vamos a publicar. Perfecto. Me comprometo inmediatamente a estar en contacto con usted. seguir conversando. Don Miguel, muchas gracias. Perfecto. Y enhorabuena por eso, porque nos acerca al panorama del mercado laboral y a conocerlo de cerca, que es importante también. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Hacemos una pausa y seguimos con más en Calidad al Día. Quédense con nosotros. Qué bueno que se han quedado con nosotros en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que además estamos muy cerca de los 20 años en el instituto, están pero ya preparando los globos, la pica, todo, porque va a ser una fiesta muy interesante a mediados de junio la que vamos a vivir en el Instituto para la Calidad. Bueno, nos metemos en otros asuntos. Enseña Perú. Al cierre del 2014... fruto del programa implementado por Enseña Perú, principalmente en escuelas públicas de Arequipa, Cajamarca, Callao, La Libertad y Lima, el 48% de escolares consigue el rendimiento promedio igual al de los mejores sistemas educativos del mundo. Es una cifra extraordinaria. Es una cifra que va a cerrar brechas en educación, y eso hay que destacarlo. José Revilla es gerente nacional del programa de Enseña Perú y está con nosotros. ¿Cómo estás, José? Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y Rosario Tafur también nos acompaña y es gerente nacional de reclutamiento y selección de este programa. Bienvenida. Bien, gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros. José, por si hay alguien que todavía no conoce Enseña Perú, ¿cómo lo definirías? Sí, bueno, Enseña Perú es una organización que básicamente en sencillo busca traer talento a la educación. Talento a la educación. Sí, buscamos a profesionales de diversas carreras para que por 2 años
se comprometan y logren estos resultados que acabas de compartir en las distintas regiones. Ahorita, el año pasado estábamos en 5, ahora estamos en 16. Y por los 2 primeros años son profesores, seguramente con carreras o cursos afines a su carrera. Un economista posiblemente deba enseñar matemática. Y lo que queremos es que transformemos la vida de los estudiantes, mejoremos el rendimiento académico. Y luego de los 2 años, porque Enseña Perú tiene una visión de acá a 20 años, es justamente crear un movimiento de profesionales que luego de esta experiencia en 2 años vayan y sigan trabajando por la educación desde el sector privado, desde el sector público, desde donde finalmente decidan seguir su carrera, ¿no? Estos 2 años en que los profesores o los participantes están involucrados como profesores en el programa, ¿a qué los compromete? Sí, la invitación que nosotros hacemos para estos 2 años es que trabajen como profesores a tiempo completo en un colegio que finalmente nosotros seleccionamos y que estén a cargo o de un aula de repente en primaria o de un curso específico en secundaria, ¿no? Y su responsabilidad principal es los altos resultados que queremos obtener con los estudiantes. Entonces su primer compromiso es con los estudiantes y el segundo es que nosotros, el programa de liderazgo Enseña Perú también tiene como objetivo formar en competencias de liderazgo a nuestros profesionales. Entonces también hay un compromiso que el profesional asume durante los 2 años dentro del programa para asistir a todas las capacitaciones y a todos los... Ahorita voy contigo, Charo, no te he olvidado. Quiero que José bueno. me termine de definir algunas cosas. A partir de la experiencia de ya algunos años de Enseña Perú, ¿ya están en capacidad de decir que allí donde han intervenido los profesores promovidos y que están bajo el liderazgo de Enseña Perú han impactado en la educación de esos chicos y esas chicas, o todavía eso no se puede medir? Sí, lo que nosotros... la forma como nosotros medimos es, hace 2-3 años creamos unos estándares, unas evaluaciones estandarizadas. Así es. Basadas primero en los indicadores de Chile, luego complementamos con España. Y hoy finalmente utilizamos esas evaluaciones para poder tener algo objetivo que pueda decir y que pueda decirnos acerca del crecimiento de los estudiantes. Entonces, en los últimos 3 años sí ya hemos venido aplicando esas evaluaciones estandarizadas y justamente es lo que te hemos compartido, ¿no? Estos resultados desde ese 48%. Desde el 48%, y también hay un número muy importante, que había un 43%, perdón, que tenía 1 o 2 años de atraso. Y hoy solo es el 12%, ¿no? En esos estudiantes que con los que estamos trabajando. Ahora, este estándar de medición que han traído de Chile y de España, ¿lo adecuaron a la realidad nacional o no fue muy complicado? Sí, hay un proceso de adecuación del lenguaje en principio, pero en la medida de lo posible tratamos de no mover las preguntas porque finalmente pierden validez, ¿no? Seguro, se cae queda coja la prueba, sí, claro. Sí, entonces bueno, es básicamente temas de lenguaje, ¿no? Rosario, ¿cómo reclutas en Enseña Perú? Lo primero que hacemos es que reclutamos a diferentes profesionales de diversas carreras en diversas universidades. Entonces, uno de los temas más importantes para nosotros es la diversidad. Y como decía Pepe, lo que hace Enseña Perú es traer talento a la educación. Entonces, mucho de nuestro proceso de selección mide competencias y el talento que tienen esos profesionales para finalmente trabajar en aula y efectivamente después ser agentes de cambio. Entonces, a veces me preguntan mucho si es que medimos un examen de conocimientos, como en la universidad, y en realidad no. Lo que hacemos es evaluar a estos postulantes por las competencias que puedan tener, porque finalmente hemos determinado que son ellas las que van a hacer que obtengan los resultados de los que estamos hablando. ¿No es un obstáculo que los postulantes no conozcan de pedagogía? No. Efectivamente, lo que hacemos en Enseña Perú los 2 primeros meses es una capacitación y un entrenamiento intensivo. Los candidatos que pasan todo el proceso de selección se internan por un mes completo en enero en algo que nosotros llamamos el Instituto de Verano. Entonces se les empieza a capacitar en herramientas pedagógicas, didácticas y finalmente también de liderazgo y de competencias para poder entrar al aula. Entonces postulamos que, por ejemplo, alguien que va a enseñar matemática puede que no sepa el tema específico en su totalidad, pero sí que va a tener la capacidad para buscar esa información y tener todas las herramientas necesarias para enseñarlas la siguiente semana en aula.
Y lo segundo es que también tienen un coordinador de liderazgo, como un tutor, que los acompañan a lo largo de estos 2 años para que ellos puedan ejercer efectivamente la docencia en el aula. Entonces va, los acompaña en el aula, los ve, comparte información y les dice cuál es la mejor manera también de enseñar el curso específico que están enseñando. Un viejo profesor de la escuela pública que ve a gente joven con entusiasmo, que además no viene de la carrera de educación, probablemente no está afiliada al sindicato, ¿no es visto con desconfianza en el entorno de la escuela pública? Generalmente tenemos experiencias diversas, entonces algo que caracteriza a nuestros profesionales es que lo primero que tenemos que hacer es ir con bastante humildad, porque justamente como tú lo has dicho, el dominio de la pedagogía la tiene el profesor que ya tiene años ahí. Entonces creo que lo que buscamos es que nuestros profesionales vayan con una actitud realmente de aprender lo máximo del profesor que está al costado. Entonces creo que es una forma de dar una buena señal a los profesores que están ahí de que finalmente nuestro profesional está ahí para que trabajen juntos. Entonces eso es lo que buscamos, ¿no? Porque solo para complementar lo que decía Charito, es que justamente nuestro modelo, la peculiaridad de nuestro modelo es que se llama Enseñar es Liderar, y es basado en una investigación de hace 20 años en la cual los mejores profesores del mundo tenían las características de los mejores gerentes. Entonces es con esas habilidades gerenciales, de cierta manera, que buscamos a nuestros profesionales, porque finalmente los buenos gerentes lo que hacen es llevan a su equipo a hacer equipos de alto rendimiento, a lograr las metas que se proponen. Entonces eso es lo que buscamos que nuestros profesores hagan con sus estudiantes, Okay. Y la pedagogía finalmente se la vamos dando, ¿no? Claro, ¿quién paga el sueldo de un profesor de Enseña Perú? Es una excelente pregunta. Bueno, Enseña Perú tiene diversas maneras de poder sostenerse. Una de ellas, efectivamente, son empresas privadas que sustentan mucho de nuestro presupuesto. También, como Enseña Perú, hacemos diversos eventos para poder tener cierta cantidad de dinero para eso. Y tenemos ahora un convenio con el ministerio para trabajar solo en los colegios COAR, y pagan los sueldos, y solo los sueldos de los postulantes y los candidatos que entran finalmente al programa de Enseña COAR Perú. son los colegios de alto De rendimiento. alto rendimiento, Okay. exactamente. Entonces, efectivamente tenemos diversas maneras de hacerlo para poder sostenernos también a largo plazo. Ahora, tengo entendido que a los COAR están yendo los mejores profesores de la escuela pública. Exactamente. O sea que los mejores profesores de la escuela pública más los mejores profesores de Enseña Perú, ahí tenemos una locomotora para el desarrollo importante. Pero ¿qué pasa con los otros colegios, los que no tienen la suerte del COAR? Sí, nosotros, como dijo Charito, uno de nuestros valores también es la diversidad, y justamente queremos que el movimiento de profesionales que está hoy en 16 regiones tenga experiencia en distintos colegios, ¿no? Okay. Entonces tenemos colegios, como lo acabas de mencionar, profesionales con el Estado, tenemos profesionales en las zonas rurales más alejadas. Así es. de Cajamarca, de Arequipa, entonces, y tenemos profesionales en las zonas urbanas, en Fe y Alegría. Entonces queremos cubrir para tener la experiencia en la diversidad de colegios en el Perú, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué pasa? Imaginemos que me meto a Enseña Perú. Quiero ser profesor y ayudar en la educación de mi país. Y me preparan, estoy con ustedes en esos meses que han mencionado Charo, de preparación, de pedagogía, y me mandan pues a mi primera escuela, y yo voy emocionado, muy contento, y me encuentro con una precariedad, y con un colegio de pito y palo, y con chicos desmotivados, algunos de ellos, o la mayoría de ellos, viniendo de hogares disfuncionales. ¿Qué hago ahí? Me sentiría absolutamente desarmado en ese salón de clases. ¿Cómo le damos sostén a ese profesor? Sí, es un... En realidad, sí, es una de las cosas que te vas a encontrar. O sea, no se lo vamos a negar a nadie. Yo siempre que converso con los postulantes, les digo que es la experiencia más difícil que yo he hecho en toda mi vida, pero que lo volvería a hacer. Y efectivamente lo que empiezas a encontrarte cuando estás ya en la cancha es lo que te encuentras en realidad en cualquier sector y en cualquier trabajo que vayas a tener después. De pronto yo armaba mis clases y se iba la luz, entonces había armado mis clases con un video y no lo podía pasar. Claro. Y te puede pasar también cuando estás en una presentación en un trabajo y se va la luz o no funcionó tu laptop y se malogró. Entonces empiezas a encontrarte con muchas situaciones reales que no solo las vas a vivir dentro del sector educativo, sino que las vas a vivir cuando sales al mercado laboral en cualquier ámbito.
Entonces lo que va a suceder es que no se van desarmados, es decir, ellos no van al aula solos, eso es uno, no van al aula diciendo que van a enfrentar un campo de batalla, van al aula y a la comunidad diciendo que van a formar parte de ella. Entonces, efectivamente se van a encontrar muchos desafíos entre los papás, los mismos alumnos, otros profesores, pero como resaltábamos, el tema de la humildad es tener la mentalidad de aprender de cada una de esas situaciones. Eso me parece importante, porque cierro con esto. ¿Y qué pasa si llegas al aula y los chicos dicen, ¿qué me va a venir a contar a mí? ¿No es cierto? Este no sabe lo que es la pobreza, este no sabe lo que significa precariedad en términos de levantarse un día y no saber qué va a pasar con la comida del almuerzo, del desayuno. ¿Qué se le dice a un chico en esas condiciones cuando probablemente uno ha tenido la suerte de nacer en el lado más amable de una sociedad tan fragmentada como la nuestra, ¿no? Lo que pasa es que nosotros sí creemos que independientemente de dónde nazcas, tienes mucho talento también. Cuando nosotros en Enseña Perú hablamos de talento y hablamos de liderazgo, no solo hablamos del liderazgo y el talento de los profesionales que estamos seleccionando, sino de los alumnos y de la gente en esa comunidad. Entonces, lo que sucede es que en medio de ese contexto, lo que hacemos es mostrarle a ese alumno que efectivamente vive en medio de la precariedad, de muchas necesidades, que tiene talento. Entonces, cuando ellos empiezan a descubrir ese talento y esas competencias y esas habilidades, lo que sucede es que ellos empiezan a enfrentar la realidad en la que ellos viven, que nosotros no vamos a cambiar, la empiezan a enfrentar distinto. Interesante. Entonces, empiezan a encontrar muchas cosas y mucha confianza que ellos antes no tenían. Sí. Nada, me han convencido. Espero que postules entonces. Sí, porque justo algo importante que queríamos decir para cerrar. Terminar, José, el tiempo me gana. Es que, bueno, hoy acabamos hace 4 horas de lanzar la convocatoria para los profesionales para el 2016. Entonces que entren a nuestra página web o al Facebook de Enseña Perú, www.enseñaperú.org. Muy bien, pues mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. No por haber venido, sino por el tremendo esfuerzo de Enseña Perú. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Bueno, y antes de irnos, tengo un par de datos que compartir con ustedes. ISO Tools Excellence, el software más fácil e intuitivo para la gestión ISO, BSC y BPM. Más información en isotools.pe. Me piden que mencione esta página. Tercer Congreso Internacional de la Calidad PUC ASQ, a Global Performance Excellence Journey Continue, 10 y 11 de junio. Se viene, es un congresazo, un congreso de la ASQ interesante, 10 y 11 de junio. Y una diplomatura en gerencia de proyectos y calidad, que ya es un clásico en el Instituto para la Calidad, va el 27 de junio. Detalles e información en la página web de la Universidad Católica en calidad.puc.edu.pe. Nos vamos. Galo Flores ha estado en la dirección periodística, como siempre, ahí esforzado, haciendo las cosas desde detrás del vidrio. Y Carlos Cornejo en la conducción los hemos acompañado. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.